Mensaje de Año Nuevo 1993. El Sendero Probatorio. Venerable Maestro Lakshmi. Presentación. Los actuales momentos que vive la humanidad plantean ante nuestros ojos dos caminos muy bien definidos. El primero es el camino donde las personas viven en una forma autómata, atrapadas por la rutina diaria, por las obligaciones tan normales que exige el hogar, el trabajo, la vida social y cualquier otro acontecimiento que se pueda presentar. Todas estas facetas de la vida envuelven la conciencia de las personas y las mantienen en un estado de fascinación y sueño, que ni remotamente sospechan que a su alrededor se suceden acontecimientos de tanta trascendencia real y verdadera. Además de los aspectos personales, la ciencia oficial, con todos los adelantos tecnológicos y tantos aparatos sofisticados y modernos que ponen al alcance del ser humano, contribuye al facilismo y a la adoración inconsciente de todas esas cosas materiales, a tal punto que se vuelven esclavos cuando las poseen e impotentes cuando les falta. No queremos con eso negar los beneficios que nos ofrecen estos avances tecnológicos cuando los utilizamos en forma consciente y equilibrada, sin llegar a los extremos de ser esclavos de los mismos. Sin embargo, la vida también ofrece un segundo camino para aquellas personas que, con un poco de reflexión, con una lógica natural, se detienen un instante y se preguntan cuál es el verdadero propósito de vivir en este convulsionado mundo, lleno de maldad, de dolor, de sufrimientos y de estados psicológicos negativos. Quienes tratamos de llevar el rumbo de nuestras vidas por este camino, nos encontramos con las enseñanzas y sabiduría de aquellos grandes seres que, en todas las épocas, han dedicado y sacrificado su vida a enseñar con el ejemplo, con la palabra, para darnos la orientación, la luz y la reflexión necesaria para diferenciar lo que nos da el mundo con todo su materialismo y lo que en realidad debe anhelar todo ser humano, como es la salvación de su alma y la unión con su Cristo íntimo. En este mensaje de Año Nuevo de 1993, encontramos los pasos precisos y matemáticos de este gran guía de la humanidad, el venerable Maestro Lakshmi, discípulo fiel del gran avatara de la era de Acuario, venerable Maestro Samael Aun Weor, quien, con amor para la humanidad, nos lo entrega en estos momentos cruciales y difíciles que vivimos, para que nos decidamos a transitar una nueva etapa de nuestra vida. Querido lector, esperamos que esta obra logre despertar tus inquietudes espirituales para que tu vida tenga sentido en este planeta Tierra y calmes tu hambre y tu sed de la sabiduría que siempre has anhelado. Los editores. Prefacio. El venerable Maestro Lakshmi nos presenta esta nueva obra dirigida a los hermanos que han elegido este sendero gnóstico, para indicarnos las pautas de un trabajo que nos ayudarán a solventar los obstáculos que el espinoso sendero nos depara. Estas pautas significan el resultado de la comprensión de los hechos de una existencia a los cuales se les ha aplicado conciencia y, a través de esta aplicación, se ha podido obtener una ganancia conscientiva, cuyo producto nos presenta y nos ofrece este venerable ser en esta obra, cuyos alcances sólo podrán vislumbrarse en la medida en que cada uno de nosotros nos decidamos, con sinceridad de propósitos, a iniciar o proseguir este camino. El venerable Maestro Lakshmi nos guía con la luz que él mismo ha podido arrancarle a las tinieblas, con la certeza de que cumple con el atributo principal del guía, conocer el camino para poder conducir a los demás. En este aspecto nos señala de una manera didáctica en qué lugar de este camino se encuentra cada piedra con la que podemos tropezar, cada hoyo en el cual podemos caer, cada maleza, cada enemigo que nos pueda sorprender, cada espino, enunciándonos las características principales de cada obstáculo, sus causas y sus consecuencias. Admirable e interesante resulta en esta obra del Maestro para el estudiante gnóstico que transita el camino de las distintas pruebas que conllevan el camino de la iniciación, la interrelación existente que se nos muestra entre los procesos internos que vive el iniciado
y la manifestación en el mundo físico de esos mismos procesos, en los distintos niveles conscientivos de las diversas pruebas que conllevan a la iniciación misma y, como se reflejan a nivel mental, emocional y psicológico, como resultado de los distintos eventos que se presentan en la vida diaria del iniciado. Eventos estos, indudablemente, necesarios en el autoconocimiento y progreso interior del individuo. Al igual que la tierra tosca, dura y densa sirve como apoyo al pie en el momento en que el iniciado necesita dar el paso que lo impulse hacia adelante. La forma simple, sencilla y lógica de comprender y vivir el ciclo probatorio y las iniciaciones menores, así como una profunda invitación a reflexionar sobre un trabajo esotérico equilibrado, armonioso y sacrificado, nos ofrece el venerable Maestro Lásmi en esta nueva obra y pedimos al Altísimo nos ayude a saber aprovecharla y valorarla en toda su grandeza, en pro de la realización de la gran obra del Padre. Alexis Mejías. Hoy, 3 de enero de 1993, a las 10 a.m. en la zona de Paiva, nos disponemos a escribir un pequeño libro en el cual esperamos poder condensar los conocimientos que tenemos en relación a lo que es un aspecto tan sagrado y trascendental para el estudiante gnóstico como es la iniciación. El autor. Introducción. La palabra iniciación define el comienzo de un viaje a través de la vida, donde, usando palabras de grandes sabios, en ese viaje nos encontramos cientos de hechos, miles de personas de las cuales debemos aprender si es que en verdad queremos nuestra autorrealización. Todo el mundo inicia viajes, estudios, empresas, hechos de la vida, pero la iniciación a que nos estamos refiriendo es un drama exclusivamente espiritual, esotérico, que tiene que ver con algo que nosotros elegimos, porque deseamos ser dueños de nosotros mismos, conocernos, despertar. Todo esto hace parte del trabajo que necesitamos realizar para unirnos a nuestro ser. La persona que aspira a ser iniciado dentro de los misterios crísticos, cada día se debe preparar anímicamente, psicológicamente, físicamente, para el encuentro con el mundo exterior, los hechos y las personas que nos rodean, para que, en ningún momento, nos tomen de sorpresa y nos hagan salir del comportamiento que debemos tener como personas que aspiramos a un conocimiento superior. Tampoco el iniciado debe tratar de evadir el encuentro con estas personas y hechos de la vida, porque todos ellos, directa o indirectamente, hacen parte de nuestro propio drama y a ningún estudiante serio de una universidad o de un colegio se le ocurriría querer quitar a sus mejores profesores, porque en esta forma no aprendería las mejores materias de lo que quiere aprender. Así nos pasaría a nosotros, los iniciados, si quisiéramos evadir el encuentro en nuestra vida con algunas personas o eventos que nos van a hacer sentir incómodos, que nos van a mostrar a través de nuestras reacciones lo que en realidad somos. Esas personas y esos eventos son los que hacen que nuestra legión se manifieste, salga a la luz para conocerlos, posteriormente comprenderlos y, con la ayuda de la Divina Madre Kundalini, eliminarlos. Hay un hecho conocido en la vida del estudiantado gnóstico que en este capítulo queremos hacer alusión. Resulta que cuando nosotros nos iniciamos en estos estudios, debemos aceptar y, por ende, comprender que, a partir de este paso, todas las personas y todos los eventos de nuestra vida entran a ser parte de nuestra iniciación y se necesitan y, podríamos decir, son indispensables para nuestro trabajo porque resulta que hay hermanos que cuando algo les sucede o alguien les hace algo, ese hecho no lo ven como si hiciera parte de su propio trabajo. Entonces opinan, yo la iniciación la acepto, me gusta, pero es que fulano se está metiendo en mi vida y eso sí no lo acepto. Este hecho que se me está presentando no es parte de mi iniciación y, por lo tanto, debo defenderme, debo atacar, debo protestar, porque yo aquí no entré para volverme un bobo, sino a despertar. Es decir, solo quiere aceptar en su vida o en su iniciación los hechos suaves, las personas buenas, o sea, lo que no produce dolor. No espera que Dios califique lo que se va a poner en su camino. La persona es la que quiere decidir lo que a su juicio acepta o rechaza. En estas condiciones, querido lector,
Puede usted ver por qué en los actuales tiempos es tan difícil encontrar personas que se inicien en los misterios crísticos. La iniciación es, como dijimos, el comienzo de un camino en el cual tenemos conocimiento, que nos encontramos con muchos obstáculos, con muchos problemas porque son el reflejo de lo que llevamos adentro. La iniciación en el drama crístico se llama el camino de la Vía Crucis, donde el iniciado no va rodeado de amigos, sino de verdugos que lo laceran, que lo calumnian y, como desconocen el personaje que torturan en vista de que éste no protesta, no se defiende, lo coronan, quedando demostrado con esto que es un auténtico rey, que los ignorantes le ponen una corona de espinas y que Dios lo premia haciéndole un auténtico rey. Hablamos para los entendidos. ¿Estás dispuesto a hacer tu trabajo? ¿Estás dispuesto a morir para el mundo y rehacer tu vida espiritual? ¿Quieres convertirte en un auténtico hombre o en una auténtica mujer? En el drama de la iniciación tienes la oportunidad de vencerte a ti mismo, hacerte rey de ti mismo, pero recuerda, todo cuesta, nada se da regalado. Tú le pides a Dios que te salve, que te perdone, ¿verdad? Pues Dios te pide a ti que te regeneres para poderte salvar, que mueras en ti mismo, que te sacrifiques por los demás. Así que la iniciación también se pide frente al altar, lleno de fe y de valor y evocando la ayuda de nuestro Padre interno, de nuestra Divina Madre y el Cristo, dispuestos a enfrentar toda situación por dura que sea. Recuerda que a quien golpea se le abre y a quien pide se le da. Venerable Maestro Lakshmi. Capítulo 1. Prueba del guardián del umbral. Este guardián del umbral es Christus Lucifer. Christus Lucifer es nuestro iniciador. Es necesario que el estudiantado gnóstico comprenda algunos pasajes bíblicos que están estrechamente relacionados con esto de la iniciación, o mejor dijéramos, con los combates o luchas que debemos tener para volver nuevamente a los paraísos de donde fuimos arrojados por haber violado la ley. Se nos dice que cuando Adán y Eva fueron arrojados del Edén, Dios puso en la puerta a un ángel con una espada de fuego, moviéndola para impedir que entraran nuevamente a ese paraíso. Ese ángel es nada menos que Lucifer, nuestro propio dragón, que tenemos que vencer con 3 principios anímicos que son voluntad, obediencia y disciplina. Ese ángel es el que guarda la puerta de los misterios. El que intente entrar allí se va a encontrar con este ángel terrible e intrépido en 3 formas. Primero, cuerpo a cuerpo, muy feo, con aspecto diabólico, figura de animal, cuernos y cola, representando así las diferentes características de nuestra legión, representando también nuestros pecados. Es decir, esa criatura divina y pura se reviste con nuestras propias maldades para empezar a ayudarnos en esto de conocernos a nosotros mismos. Es lógico que Él nos ataca no porque el ángel sea malo, sino porque en ese momento Él se ha revestido con nuestra propia maldad, con nuestro propio ego, y por eso somos atacados. Esto se llama el guardián del umbral, tratando de iniciarnos en los misterios crísticos. Dice el venerable maestro Samael que los cobardes, los débiles, huyen aterrorizados al ver a este aspecto horripilante. Si en ese momento una persona se llena de valor y apela a su Cristo íntimo y a su divina Madre Kundalini, nada le pase y sale victorioso. Es apenas normal que cualquier persona reaccione violentamente ante este hecho. A nadie se le ocurriría aceptar de corazón que esa feura y ese aspecto infradimensional le esté mostrando lo que esa persona es. También esto nos indica que si nosotros en los momentos más difíciles de la vida recurrimos al Cristo o a la Divina Madre Kundalini, ellos nos salvan, porque, como ya dijimos, todos los eventos de nuestra propia existencia tienen íntima relación con todas esas personas abismales que buscan esclavizarnos. El que huye del drama de la vida jamás se libera. Todo hay que enfrentarlo con valor y voluntad. El segundo encuentro con el guardián del umbral es en el sexo.
Este personaje busca, a costa de todas sus astucias, hacernos caer en las pruebas del sexo, terribles descargas de pasiones, fuerzas o hechizos insoportables que la persona llega a pensar que no puede soportar más. El fuerte, el valeroso lo vence y sale victorioso. También aquí posteriormente viene el tercer encuentro con ese guardián del umbral a través de la mente. Pareciera que aquí el iniciado sucumbiera, no sabe qué hacer, todo lo piensa, todo lo razona, llegando a la conclusión que se encuentra engañado, se encuentra imposibilitado para vencer semejante monstruo. Muchos estudiantes llegan a la conclusión de que lo mejor es retirarse de los estudios gnósticos y dicen: yo antes de estar en la gnosis vivía feliz, tranquilo, sin problemas. Tan pronto entré aquí, todo se me tornó negativo. Empecé a tener problemas en el hogar, en el trabajo, en mis negocios. Conclusión: se retiran de los estudios gnósticos, indicando con esto que eran débiles y cobardes cuando se vieron frente a sí mismos. Este guardián del umbral es el Christus Lucifer, el divino daimón, que busca afanosamente que nosotros, mediante un trabajo bien hecho y una voluntad de acero, desintegremos el ego para él quitarse esa feura que lleva encima y asumir su propia belleza y poder, darnos la sabiduría más trascendental que él, a través de edades milenarias, ha podido extraerle a la naturaleza y al cosmos. Christus Lucifer es nuestro iniciador. Capítulo 2. Prueba de la Tierra. Iniciado tiene que estar dispuesto a entregarle al diablo lo que le ha dado y seguir teniendo lo que Dios le dé. El iniciado debe pasar por etapas bastante difíciles, como por ejemplo quedarse sin trabajo, mermarle las ganancias en su negocio, ver cómo todo se le derrumba. Algunos hermanos recurren a todos los medios para evitarlo, no tienen fe, piensan en la pobreza, en el ¿qué dirán?, cuentan su tragedia a todo el mundo. Aquel que permanezca sereno, recurra a su divina madre Kundalini, a su Cristo íntimo, esta confusión pasará. Estar dispuesto a resucitar dentro de sus propias cenizas, por amor a Dios, por amor a su obra, esto le ayudará a acortar el periodo de sufrimiento y de confusión. El elemento tierra está relacionado con este caso, con el dinero y toda clase de tenencias. El iniciado tiene que estar dispuesto a entregarle al diablo lo que le ha dado y seguir teniendo lo que Dios le dé. Así es la iniciación en los misterios crísticos. El venerable maestro Samael nos dice que el cuerpo físico corresponde al elemento tierra, razón por la cual nos corresponde ser probados por este elemento. La persona que está siendo iniciada, la naturaleza la prueba. El que sale victorioso en esta prueba se va siendo rey del elemento que venció. El venerable maestro Samael, en el libro Matrimonio Perfecto, nos habla cómo se suceden estas pruebas en los mundos internos. Aconsejamos al estudiantado gnóstico estudiar este aspecto tal como lo enseña el maestro en ese libro. Nosotros hablaremos aquí cómo se manifiesta esta prueba en el mundo físico, porque todo lo que sucede en el mundo interno, a cuanta prueba se refiere, tiene su repercusión aquí. Capítulo 3. Prueba de agua. Sus aguas enfurecidas buscan salirse de sus cauces y la persona no siente fuerzas para poderlo soportar. La prueba de agua se relaciona con el cuerpo vital. Todos sabemos que este cuerpo vital es el trasfondo del físico y, como su nombre lo dice, es el vehículo que estabiliza la vida en el físico. El iniciado tiene que ser probado por el elemento agua. Este se ve con terribles descargas de lujuria, impaciencia. Sus aguas enfurecidas buscan salirse de sus cauces y la persona no siente fuerzas para poderlo soportar. También, como en las otras pruebas, opina que antes de estar en la gnosis no sentía estos problemas. El elemento agua lo está probando. Si éste permanece fiel y firme, vence haciéndose rey de ese elemento y logra entrar, por este medio, a ese paraíso de donde otrora fuere arrojado. Capítulo 4. Prueba de aire. La mente es fuego y los pensamientos son aire.
El aire aviva el fuego. La mejor forma de pensar es no pensar. La prueba de aire corresponde al cuerpo astral. Como ya dijimos, el venerable maestro Samael habla cómo se suceden estas pruebas en la parte interna. Para ilustrar un poco el camino, nosotros hablamos cómo repercute aquí en el mundo físico. El iniciado se ve terriblemente atacado por este elemento a través de sucesiones de pensamientos, razonamientos, dudas, desesperación. Es decir, no encuentra cómo salir. Quisiera no tener este problema, pero es inevitable. El elemento aire lo está probando. Lo lamentable de todo esto es que el iniciado ni remotamente piensa que son pruebas, y si lo piensa, no lo comprende. Total, más confusión. Esto nos ilustra hasta la saciedad porque el venerable maestro Samael nos dice que la mejor forma de pensar es no pensar. Recuerde, querido lector y esoterista, que la mente es fuego y los pensamientos son aire. El aire aviva el fuego. Estos misterios hay que comprenderlos si es que de verdad estamos dispuestos a salir victoriosos en estas pruebas. La mejor forma de pensar es no pensar. Algunos dicen, pero esto es imposible, no puedo. Y nosotros les decimos que si esto no fuera posible, tampoco sería posible nuestra liberación. Cuando la mente te ataque, ordénale. Mente terrenal, te ordeno que te retires de mí. No me perturbes, recuerda que soy tu Señor y tú me obedecerás. Querido lector, vence tu elemento aire y serás rey de ese elemento. Capítulo 5. Prueba de fuego. Si tienes ira, no pienses. Si necesitas pensar en algo, trata de hacerlo cuando te encuentres en paz. El elemento fuego, comparado con los otros elementos de la naturaleza, es el rey. Por eso aparece en la parte superior del Cristo el INRI, que el venerable maestro Samael lo describe. Inni natura renovatur integram, o sea que el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Las pruebas de fuego se relacionan con el cuerpo mental y son verdaderamente terribles. Cuando la persona está sometida a estas pruebas, se siente insoportable, reacciona por todo y ante todo, no le alcanza la comprensión y la voluntad para dominarse, para vencerse a sí mismo. Recuerda, querido lector, que para salir victorioso cuando el elemento fuego nos está probando, solo disponemos de un recurso, la comprensión y la voluntad. De lo contrario, sucumbiríamos quedando esclavizados por este elemento, convirtiéndonos en una persona prácticamente indeseable para nuestra familia y la sociedad. Quien en este camino sea capaz de vencer sus impulsos de ira, de odio, y no arremeta contra nadie ni culpe a nadie, con comprensión y amor saldrá victorioso y se hará rey de ese elemento. En este trabajo trate de no mezclar el aire con el fuego, ni el fuego con el aire, porque estos elementos entre sí, uno activa al otro y viceversa. Si tienes ira, no pienses. Si necesitas pensar en algo, trata de hacerlo cuando te encuentres en paz, tranquilo, relajado. Así tus pensamientos serán positivos, serán de altruismo y sobre todo, no estarás animando ningún estado negativo de los elementos que te están probando. Queremos que seas un rey de tu propia naturaleza. Capítulo 6. Iniciaciones de misterios menores. Para calificar una iniciación necesitamos que los actos de nuestra vida se ajusten a lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos. Como ve, querido lector, en los capítulos anteriores hemos hablado sobre las pruebas básicas fundamentales que se necesitan para entrar a las iniciaciones de misterios menores. Por eso, a estas iniciaciones de misterios menores también se les llama ciclo probatorio, para el ingreso a la alta iniciación. En este ciclo probatorio se le califican al iniciado sus capacidades de disciplina,
de obediencia y de voluntad en relación al cuerpo de doctrina. Estas iniciaciones de misterios menores se van calificando de acuerdo al esfuerzo y a la claridad que tengamos en la comprensión y práctica doctrinal. No puede ser iniciada una persona que no rompa con los nexos que tiene con doctrinas o enseñanzas antagónicas a la doctrina del Cristo. No puede ser iniciada una persona que no tenga comprensión de lo que está haciendo y que no tenga voluntad para hacerlo, que no tenga una recta forma de pensar, recta forma de sentir, recta forma de actuar, recto esfuerzo, recta manera de ganarse la vida. Son, entre otras, condiciones esenciales para ser iniciado. Recuerda, querido lector, que la iniciación se recibe en la parte interna, es decir, corresponde al íntimo. También es necesario comprender que en nuestra estructura física interna tenemos 3 cerebros. Cada uno de estos cerebros tiene sus leyes y corresponden en su orden a la tríada divina. El cerebro pensante corresponde al Padre, el cerebro motor corresponde al Hijo, el cerebro emocional corresponde al Espíritu Santo. Para calificar una iniciación necesitamos que los actos de nuestra vida se ajusten a estas 3 condiciones: lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos. La iniciación, dice el venerable maestro Samael, es la misma vida intensamente vivida. Puede ser que una persona califique en sus acciones, en sus sentimientos, pero no en sus pensamientos. Puede ser que otra persona califique en sus pensamientos y en sus sentimientos, pero no en sus hechos o en sus obras. Otras personas pueden calificar en sus hechos, en sus pensamientos, pero no en sus sentimientos. Creo que usted, querido lector y esoterista, sea lo suficientemente inteligente para comprender lo que aquí estamos diciendo. La Divina Trinidad tiene que estar siendo representada en esta obra en iguales partes para que se nos califique cualquier proceso iniciático. El ciclo probatorio es el que determina si la persona está apta para entrar a otro nivel de trabajo. También es necesario aclarar que, con muy raras excepciones, todo este proceso se vive y la persona no lo sabe. Lo interesante es que el estudiante gnóstico comprenda que, desde el momento de su iniciación en las filas gnósticas, todos los pasos que dé corresponden a su reestructuración física, moral y esotérica. En este ciclo probatorio se suceden las 9 iniciaciones de misterios menores, pero, como ya dijimos, estos pasos van quedando ceñidos en la conciencia del iniciado y, con muy raras excepciones, éste se da cuenta en qué iniciación de menores va. Claro que es necesario aclarar que, en la quinta de menores, al iniciado se le entrega una simbólica espada y es declarado hierofante de misterios menores. En la octava de menores, el iniciado pasa por situaciones donde tiene que desarrollar al máximo la paciencia y la comprensión porque, de lo contrario, se estancaría. En la novena de menores lo declaran maestro de misterios menores. Si es soltero, queda en espera de que consiga su pareja y empiece la formación de los cuerpos superiores existenciales del ser. En este capítulo también aclaramos la necesidad de hacer un trabajo bien equilibrado relacionado con lo que es la iniciación, lo que es la muerte y lo que es el despertar, porque podría darse el caso que a algunas personas les interese la iniciación, pero no ejercitan la conciencia para el despertar, no se proponen a morir. Resultado, se estancan en su trabajo. En el ciclo probatorio se le aparecen a la persona una serie de hechos que tienen íntima relación con todos sus procesos en la autorrealización. Querido lector, en esto del trabajo esotérico crístico, cada persona tiene que saberse mandar, saberse dirigir y, sobre todo, hacerse obedecer de su naturaleza inferior. De lo contrario, seréis un esclavo de ella, seréis uno más del montón, quizás hablando lindo de lo que no pudisteis hacer. Capítulo 7. Comprensión en el trabajo. El sacrificio por el bien ajeno dignifica y eleva los méritos del corazón, ennoblece la obra de la persona y enaltece el espíritu. Como usted ve, querido hermano, la humanidad de esta época, debido al ambiente en que se encuentra, en que vive, ha desarrollado una mecánica tan grande que todo lo ve a través de una lógica material, que en ningún sentido concuerda con el trabajo esotérico crístico.
Por eso quiero hacer énfasis en estos capítulos afirmando lo que el Cristo dijo, lo que el Avatara de la era de Acuario ha dicho y lo que en el recorrido de nuestro trabajo hemos encontrado. Podríamos decir, para refrescar nuestra memoria, que el Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. El maestro Samael Aun Weor, Avatara de la era de Acuario, nos dice que es necesario morir, nacer y sacrificarnos por la humanidad. En otra parte, el maestro Samael dice: haz buenas obras para que pagues tus deudas. En la vida de muchos venerables maestros que han habido, se ha destacado el sacrificio que han hecho. En el camino recorrido por él, que aquí escribe, ha podido vivenciar que siempre que hemos encontrado alguna puerta cerrada en el campo espiritual, con el poder maravilloso y usando la llave del sacrificio, se nos ha abierto. El sacrificio por el bien ajeno dignifica y eleva los méritos del corazón, ennoblece la obra de la persona y enaltece al espíritu. Por lo tanto te decimos, querido hermano lector, que sea bendito y alabado para siempre el sacrificio, porque es la puerta sagrada por la cual todo deseoso de paz y de sabiduría debe entrar. Se ha dado el caso, miles de veces, que han querido cargar la cruz y seguir al Cristo, pero se han olvidado de negarse a sí mismos como lo instruyó el Cristo. Estas personas han fracasado y fracasan en su intento porque quien no se niega a sí mismo es una persona que sigue por la horizontal. Sin embargo, quiere llevar la cruz de su cristificación, que es una obra para el que va por la vertical. Conclusión: un trabajo mal hecho, porque quien no se niega a sí mismo no puede emprender el viaje por la vertical. Resultado: un esfuerzo mal hecho, un trabajo mal entendido, imposible de realizarlo. Toda persona seria y responsable, amante de la sabiduría, deseoso de llegar a su ser, debe negarse a sí mismo. Esto quiere decir que debe romper con todas las ataduras y nexos que tenga en la tierra que le impidan realizar este viaje por la vertical. Conocemos muchos hermanos en la senda deseosos de la autorrealización, pero temerosos de las dificultades que en ella se le presentan. Le tienen miedo al qué dirán, le tienen terror, espanto a verse sin dinero, a verse vejados por las circunstancias de la vida, hablando linduras de las enseñanzas del Cristo y de la iniciación, pero, como ya dijimos, llenos de espanto, de miedo por las exigencias que tiene la iniciación. Yo invito a esos hermanos y a esas hermanas que así proceden, se estudien la vida, que se estudien los textos bíblicos para que conozcan, a grosso modo, cómo fue la vida de Jesús, donde él dijo: los zorros y las aves de rapiña tienen sus cuevas y guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Estudien, queridos hermanos gnósticos, cuál fue la realidad de la vida física del maestro Samael, las proezas y hazañas que ese hombre pudo realizar para poder sobrevivir con su familia. Estudien cuáles han sido las etapas de la vida humana de los iniciados que han existido y que existen. Recuerden, nada se da regalado, todo cuesta y cuesta caro. Si usted es serio en estos estudios y quiere hacer algo en su trabajo espiritual, no le siga rindiendo más culto en la tierra a esa falsa personalidad que tiene, a tantos títulos universitarios, al dinero, a las posiciones sociales. Dese cuenta que estas son cosas que corresponden al mundo y que el viaje lo tiene que emprender al cielo. Comprenda que el reino de Dios está en el cielo y no en la tierra, y el reino del demonio está en la tierra. Recuerde que el Señor dijo: nadie puede servir a dos señores. Si está dispuesto a trabajar para el cielo, decídete a desintegrar tu falsa personalidad. Eso que has formado aquí en la tierra, mira al dinero como un medio de subsistencia, no como un Dios. Tus posiciones sociales, si las tienes, aprovéchalas para servirte y servir, y date cuenta que si las tienes es porque Dios te las ha dado, y no cambies a Dios por ellas. No olvides que si tienes luz, también hay tinieblas, que si tienes salud, también hay enfermedades, si tienes libertad, también hay prisión, si usted es rey, también hay esclavos, si tienes dinero, también hay mendigos, si eres amado, también hay odiados, si vuelas por los aires, mira que hay muchos infelices, que se arrastran, es decir, todas esas dotes que tú tienes, ¿quién te las ha dado? ¿Cree usted que esto es hijo de la casualidad? ¿Cree usted que esto lo ha conseguido porque es muy inteligente? ¿Cree
que esto lo ha conseguido porque es hijo de buena familia? ¿Opina usted que esto se lo debe el mundo? Pues eso no es así. Esto lo tiene porque Dios se lo ha dado, pero descuídese y haga mal uso de estas cosas y, en un abrir y cerrar de ojos, quedará sin ellas, porque, como ya vimos en el presente capítulo, si hay ricos también hay pobres, si hay bonitos también hay feos, y así por el estilo es la dualidad de la vida. ¿No le parece a usted, querido lector, que si Dios nos da tantas cosas, a pesar de que violamos sus leyes y estamos tan distantes de Él, cuán felices seríamos si, a través del camino vertical, llegáramos a Él? Trate de hacerlo ya. Capítulo 8. La voluntad. La voluntad es una fuerza que emana del mundo causal en proporción de la conciencia que tengamos. Toda disciplina que nosotros nos imponemos en el trabajo esotérico crístico llega hasta nuestra conciencia y nos aumenta la voluntad. Querido hermano esoterista, estudiante de la sabiduría del ser, quizás sedientos de luz, aspirantes a ser libres, ¿se ha detenido usted a estudiar qué es la voluntad? Pues en el presente capítulo hablaremos de ella y trataremos de estudiar, a través de la luz del esoterismo crístico, lo que el venerable maestro Samael nos enseña al respecto. La voluntad es una fuerza que emana del mundo causal en proporción de la conciencia que tengamos y del superesfuerzo bien canalizado que hacemos frente a todas las circunstancias de la vida. La voluntad, como ya dijimos, es la expresión del alma humana. Nadie puede tener voluntad consciente si no se propone encarnar el alma. El alma se encarna con la muerte mística. Cada vez que nosotros, frente a una situación donde somos atacados por el ego, logramos vencer, vamos liberando partículas de esencia, las cuales se suman a eso que llamamos alma, y la respuesta en nosotros no se hace esperar. Esa partícula de esencia sumada al alma se manifiesta en nosotros en voluntad. Cada vez que nosotros, estudiantes gnósticos, logremos vencer a la pasión haciendo una transmutación bien hecha de casados o de solteros, esa energía liberada nos da vida y la conciencia de la misma se une al alma y aumentamos la voluntad. Cada vez que nosotros, con grandes esfuerzos o superesfuerzos, nos sacrificamos por algo digno y por la humanidad, esa suma de valores se unen a nuestra alma y aumenta nuestra voluntad. Cada vez que nosotros asistimos a un santo ritual conscientemente, esos átomos crísticos que se encuentran en el pan y en el vino, al ser ingeridos, son diseminados en nuestro organismo, en nuestras glándulas endocrinas, como dice la Santa Misa, nuestras glándulas internas donde el ritmo de nuestra vida existe. Esas energías llegan hasta nuestra alma y por ende aumentan nuestra voluntad. Cada vez que nosotros asistimos conscientemente a una cadena, esa energía bioelectromagnética que en ella se manifiesta llega hasta nuestra alma y nos aumenta la voluntad. Toda disciplina que nosotros nos imponemos en el trabajo esotérico crístico llega hasta nuestra conciencia y nos aumenta nuestra voluntad. Querido hermano gnóstico, con esto podemos ver que eso que se llama voluntad y que todos aspiramos no llegue a nosotros por sí solo. Es el resultado de muchos superesfuerzos, hechos conscientes. Es el resultado de rigurosas disciplinas y de padecimientos voluntarios. Muchas personas confunden la voluntad consciente con impulsos egoicos, con fuerzas negativas que en un momento dado aparecen en una persona induciéndola a hacer hechos indebidos. Como ya dijimos, la voluntad consciente la ejerce en nosotros el alma humana y se adquiere con un trabajo consciente. Como estudiantes del sendero de la iniciación, tenemos que hacer diferenciación de lo que es la creación de los cuerpos existenciales del ser y lo que es la cristificación de los cuerpos. Así que crear el cuerpo de la voluntad es una cosa y tener voluntad es otra cosa. Es necesario hacer voluntad, o sea, crear alma, y es necesario crear el cuerpo de la voluntad. Capítulo 9. La conciencia. Para tener conciencia es necesario estar haciendo un trabajo recto, justo, equilibrado y consciente. La voluntad corresponde al alma humana y la conciencia al alma espiritual. La conciencia es algo que hoy en día se ha ido apartando del ser humano, y esto tiene una explicación lógica. La conciencia es una función que la ejerce el espíritu.
Usted, hermano gnóstico, debe comprender que, para tener conciencia, es necesario estar haciendo un trabajo recto, justo, equilibrado y consciente, porque, como vimos en el capítulo anterior, la voluntad corresponde al alma humana y la conciencia corresponde al alma espiritual. Aquí nos explicamos, querido hermano, por qué el maestro Samael dice que la naturaleza no da saltos. Haremos a continuación un somero repaso del ordenamiento que debe existir en nuestro trabajo para lograr ir despertando la conciencia, haciendo conciencia. Esto es necesario hacerlo porque muchos hermanos entran en la gnosis. Quieren despertar conciencia, pero no hacen un trabajo ordenado. Como ya dijimos, citaremos en el orden que corresponde los pasos que deben seguir en esta disciplina. Así cada hermano de la senda crística comprenderá que si no ha logrado su objetivo es porque el trabajo no se está haciendo bien o, en algunos casos, le falta tiempo porque esto no se hace de un día para otro. Primero, tenemos que aprender a observarnos. Con esto nos conocemos un poco, sabemos lo que tenemos de más y sabemos lo que nos falta. Muchas costumbres, manías y resabios nos lo quitamos cuando sabemos observarnos. Posteriormente, tenemos que aprender a autoobservarnos. Esta es una función que la ejerce en nosotros la conciencia que vamos teniendo. Aquí encontramos la seriedad que tenemos en el trabajo, la disciplina y sobre todo la voluntad y continuidad de propósitos. La autoobservación ya tiene un margen de amplitud mucho más grande que la observación, como ya dijimos. La observación se manifiesta aquí, en la parte tridimensional importantísima para nosotros aprender a ser buenos ciudadanos y a comportarnos como personas normales. Una persona que entra en desesperación frente a cualquier calamidad no se está observando que ríe, grita por una emoción. Es un don nadie porque está olvidado totalmente de sí mismo, aquí en la tierra. La autoobservación tiene 4 campos de acción muy bien definidos. Primero, cómo nos comportamos aquí en la tierra. Segundo, cómo nos comportamos a nivel mental. Tercero, cómo nos comportamos a nivel emocional. Cuarto, cómo estamos a nivel psicológico. Podríamos decir que una persona que aprende a autoobservarse correctamente está ejerciendo un gran poder sobre sus 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. La autoobservación es la disciplina que nos permite conocernos, comprendernos para poder hacer una plena diferenciación de lo que nosotros somos y lo que es el ego. Cuando estamos haciendo esa autoevaluación, lógico que hay conciencia del trabajo que estamos realizando. A mayor organización en este orden, mayor porcentaje de conciencia se libera. La conciencia recibe una inmensa ayuda con la voluntad que ponemos en el trabajo. Con la voluntad consciente y la disciplina es que vamos liberando la conciencia divina. Hay muchos hermanos de la senda gnóstica que quieren despertar conciencia sin ejercer la voluntad y esto es imposible. Capítulo 10. El camino de la contemplación. Hermano viajero, aprende a contemplar lo que te rodea. Contempla la vida para que la conozcas. Ámela, aprenda de ella. Ella solo quiere que tú seas como quisiera ser. Hermano, ¿eres un caminante de la vida? ¿Se ha preguntado alguna vez qué busca en este largo viaje? ¿Cree usted que lo que busca es dinero, posiciones u honores? Si consigue esto, ¿está conforme? ¿Cree que lo que busca en este viaje es ser amado o amar? Si consigue quien te ame o a quien amar, ¿está conforme? En el camino que anda, habrás encontrado muchas cosas, las cuales quizás pensaste que te harían feliz, pero al paso de los días te diste cuenta que no era así, y tú te dirás afanosamente: ¿qué se hicieron? ¿Dónde están? Y a lo mejor sigues encontrando a otras y por lógico pensarás que ahora sí vas a ser feliz. No sea que, al paso de los días, otra decepción salga a tu encuentro y tu caminante te dirás: qué dolor, qué decepción, otro desengaño más. O quizás no te digas o no te prestes porque te vas a conformar con decir: esa es la voluntad de Dios, esto lo tengo que pagar, esto es inevitable, es decir, te has resignado a sufrir. Pero no por esto estás dejando de sentir dolor. Eres un viajero por este largo camino de la vida. Pero vuelvo y te pregunto, ¿para dónde vas? ¿Qué es lo que buscas?
¿No te has dado cuenta que todo lo que a tu paso encuentras te acompaña por un tiempo y desaparece? Si pasas por el frente de un jardín observarás las flores lindas y bellas, pero va a ser por un momento, porque como tú sigues el camino, vas adelante, puede ser que lo que encuentres es tierra árida, llena de espinas y sequedad. Ese fenómeno también te acompañará por un rato, porque usted sigue su camino. Más adelante encontrarás muchos frutos para comer, calmar el hambre y la sed. ¿Cómo vas en tu camino? Esto no será sino por un rato, y por lógico, entrarás en lo opuesto a esto, donde no hay con qué calmar el hambre ni la sed. Tú, caminante, no puedes detenerte aunque lo quieras hacer, porque la misma vida te lo impide. Aunque te sientes, aunque te acuestes, siempre va viajando. ¡Qué fenómeno!, ¿verdad? Tú habías comprendido esto. Si no contemplas los fenómenos de tu vida, ellos sí te contemplan a ti, y todas aquellas criaturas que te rodean y que son hijos de la misma naturaleza, y cuando te ven desesperados, ellos dirán, allí va un viajero queriendo ganar el mundo con su reino y perdiendo el alma. ¡Qué dolor! Son tus hermanos menores a quien usted ignora, pero que sin ellos no viviría. Hermano viajero, aprende a contemplar lo que te rodea, a ese inmenso árbol que durante cientos de años ha estado en un mismo lugar formándose, creyendo que usted dirá que está quieto, pero no es así. También es un viajero como tú. También aspira a llegar a una meta. La única diferencia es que tu viaje va de oriente a occidente, de norte a sur, y el árbol viaja de la tierra al sol. Lo que cambia es la dirección de su camino. Ese pobre animal que usted encuentra en su camino es un viajero que no tiene razón ni conciencia, pero que instintivamente viaja hacia ese reino en que hoy estás tú. Y usted, viajero, quizás por sus desenfrenos o por sus múltiples errores, no se ha dado cuenta de que cada día va más a prisa, avanza más por un camino equivocado, que lo ubicará inevitablemente en la escala de aquellos que afanosamente viajan aspirando a llegar a donde hoy estás tú. Contempla la vida para que la conozcas. No mires a una planta como un arbusto más, mírala como el cuerpo físico de una criatura que, llena de amor, resignación y comprensión, también es una viajera por este largo camino de la vida. Es tu hermana, es hija de tu misma madre. No la mates, ámala. Ese animal que te huye porque sabe que tú eres su destructor, aunque muchos ignorantes se rían, es tu hermano menor. Es hijo de tu misma madre, de la naturaleza. No la mates, no la destruyas, ámelo. Ese hombre que se desplaza también por su camino, que busca ser amado, que busca ser feliz en los placeres con las riquezas y con el poder que el mundo da, al verse frustrado en muchas vidas, reacciona violentamente contra ti. Contémplalo y dése cuenta que, como usted también ha estado equivocado, que nunca ha encontrado una respuesta justa, que la única diferencia que hay contigo es el camino que él lleva y el que tú llevas. Si tú lo observas y le criticas su actitud, inevitablemente has caído en el camino de ese otro. Contempla la vida, ámela, aprenda de ella y dése cuenta que la esencia de la vida es tu Cristo, que la forma de la vida es lo que tú eres, que lo que la vida te enseña es lo que necesitas, que lo que aprendes de ella es lo que tú quieres. La misión de la vida no es más que darte albergue y enseñarte grandes cosas sin exigirte nada. Si quieres ser bueno, aprende de la vida. Si quieres ser malo, aprende de la vida. Ella se amolda a tu condición. Ella es muy amorosa. Ella solo quiere que tú seas como quieras ser. La vida. Venerable Maestro Lakshmi. Mensaje de Año Nuevo de 1993. Mensaje de Año Nuevo. Hoy, 4 de febrero de 1993, Año Nuevo Gnóstico. Presentamos a todos ustedes un saludo lleno de amor, hermandad y confraternidad. Con los sentimientos más puros de nuestro corazón y aspirando a que todos ustedes eleven su conciencia y comprensión hacia las esferas más sublimes del espíritu y evocando, a la vez, la presencia del Ser Supremo para que nos dé su auxilio y ayuda y reciba este pueblo santo, lleno de amor y sediento de sabiduría. Queridos hermanos gnósticos, los días, los meses y los años pasan afanosamente.
acercándose cada día más a ese momento de tanta trascendencia para la humanidad, en que todos tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho en nuestras vidas y de lo que hemos hecho con nuestro afligido planeta. Sea este el momento más oportuno en que mi vida he encontrado para decirles a todos, mis queridos hermanos y hermanas de la senda, que comprendiendo el momento y la necesidad, demos cada uno de nosotros parte del pan de cada día a la humanidad que marcha por la horizontal celebrando el triunfo de la bestia, dándole la espalda al Redentor del mundo, quizás muchos, porque así lo quieren, pero quizás algunos, por sinceros equivocados. En el corazón de las personas, aquí reunidas, estoy seguro que en estos momentos palpita el amor del Padre, la redención del Cristo y la fuerza de Samael, para invitarnos a que nos lancemos, decide definitivamente a rescatar de esta pobre humanidad lo que podamos, a decirles a esas almas que gimen y lloran, que somos sus hermanos y que, por lo tanto, sentimos también su dolor y que, como emisarios de la era de la luz y como discípulos del Cristo, el Salvador del mundo, así como Él, estamos dispuestos a derramar nuestra sangre por la salvación de la humanidad. Venerable Maestro Lakshmi.